Buenos días, hermanos. Una alegría estar de nuevo juntos esta mañana para seguir adorando al Señor después del periodo de alabanza. Y ya por fin que he conseguido poner todo esto en orden, pues bueno, vamos a seguir edificándonos con la palabra del Señor. Y bueno, esta mañana pues continuamos un tema que ya habíamos empezado. Y bueno, ahora os voy a decir el texto. El texto base se encuentra en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo del 16 al 18. Como ya hemos hablado antes sobre esta sección, no voy a recordar las mismas cosas porque ya las conocéis, entonces voy directamente a los versículos. Empezando a leer en el versículo 16, dice: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Aquí hay tres instrucciones que da Pablo y que tienen una característica en común, es decir, tres imperativos que deben realizarse siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Y vamos por el primero. Y el primero ya lo comenzamos: estad siempre gozosos. Acordaros de lo que estuvimos hablando en esa ocasión sobre el tema del gozo, y que voy a recordar algunas cosas que vimos hace ya tiempo. Estuvimos viendo que el gozo cristiano es independiente de las circunstancias y es un mandato permanente. La palabra de Dios, Dios mismo, por inspiración del Espíritu Santo, nos está dando este mandato: estad siempre gozosos. La pregunta: ¿cómo siempre voy a estar gozoso? Si a lo mejor estoy pasando por adversidades, estoy pasando por enfermedad, estoy en la prisión, ¿cómo voy a experimentar el gozo de Dios? La palabra de Dios nos da instrucciones que a pesar de estas situaciones, de estas circunstancias, podemos experimentar el gozo cristiano. Es independiente de la circunstancia y es un mandato permanente. El tema del gozo está llenando todas las Escrituras. Hay instrucciones sobre este tema en todas las Escrituras, en los 66 libros. El gozo cristiano no es incompatible con experiencias humanas dolorosas, como la enfermedad, como ya hemos estado diciendo antes. Acordaros, simplemente para recordaros aquel versículo que estuvimos viendo entonces: entristecido, este versículo de 2 de Corintios: entristecido, mas siempre gozosos. Bueno, el Señor Jesús, antes de despedirse de los discípulos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 al 17, menciona el gozo y el gozo pleno 8 veces. En esa circunstancia nos está dando instrucciones para tener un gozo trascendente, un gozo más allá de la emoción humana, respondiendo a las circunstancias positivas. Mucha gente piensa que puedo tener gozo siempre que las cosas me vayan bien. Si las cosas no me van bien o no tengo una experiencia humana, entonces que el gozo cristiano se apoya en una emoción humana. Y el gozo cristiano no se apoya en una emoción humana. Precisamente Jesús, cuando está hablando con los discípulos, está hablando de un gozo trascendente. Es un gozo que produce regocijo en todo momento, sin importar lo que está pasando, sin importar cuáles son las condiciones. Se nos llama un gozo incondicional, independiente, inclusive en momentos de adversidad severa. Recordar, por ejemplo, cómo Jesús llama en el Sermón del Monte bienaventurados a los que sufren persecución. Podrá experimentar: estás sufriendo persecución y el Señor Jesús dice que eres bienaventurado. Bienaventurado aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. O sea, puedo recibir y tener el gozo, experimentar el gozo, aun recibiendo persecución. O, por ejemplo, recordar en Primera de Pedro, por ejemplo: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas.
Los problemas serios de la vida, el problema y el dolor serio no hace a un lado el mandato. El gozo incesante, interminable, continuo. Claro, este tipo de gozo que estamos describiendo no es un gozo natural. Como ya he dicho antes, no está basado en una emoción humana. No es que tenga un sentimiento de felicidad, no, es algo más profundo, más espiritual. Entonces, este gozo es de origen sobrenatural. Las Escrituras sí nos lo enseñan, por ejemplo, lo tenemos en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu que empieza diciendo amor, el siguiente ¿cuál es? Gozo. El segundo aspecto del fruto, no el segundo fruto, el segundo aspecto del fruto. El fruto tiene 9 aspectos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Vale? 9 aspectos del mismo fruto. Entonces, el segundo es el gozo. El gozo proviene del Espíritu Santo. Este es el gozo que estamos hablando, el gozo de origen sobrenatural. Recordar también, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno. Claro, y alguien puede decir, si es un gozo que es de origen sobrenatural, ¿cómo es que se me manda, cómo se me dice que debo de cumplirlo? Bueno, porque aquí muchos de los mandatos que tenemos en las Escrituras tienen esta doble función. Este mandato no se puede cumplir sin la gracia de Dios. O sea, Dios no está mandando, está siempre gozoso. Y acabamos de ver, el gozo es fruto del Espíritu. Está generado por el Espíritu, el gozo del que estamos hablando. Claro, sin embargo, como es un mandato, Dios también está pidiendo mi colaboración. Yo tengo que colaborar con mi voluntad para participar de este gozo. Es decir, yo tengo que de alguna forma, esto lo podemos ver, por ejemplo, mucho en los salmistas. Los salmistas, cuando están pasando por un momento de adversidad, dice, uy, en un momento me he enajenado, pero recordé tus maravillas, recordé tus obras. Y conforme el salmista va recordando las obras que ha hecho el Señor, es como va produciéndose en él la confianza en Dios y el descanso y el regocijo, y encuentra la fortaleza. Entonces, todo esto es recordando de la vez anterior, ¿eh? Así que, ¿qué vimos la vez anterior? Que el gozo se nos manda, en primer lugar, se nos manda un gozo incesante. En segundo lugar, es sobrenatural. Es obra del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, demanda la cooperación de mi voluntad. Si demanda la cooperación de mi voluntad, entonces yo para poder colaborar con la gracia de Dios, para permanecer en este gozo incesante y sobrenatural, yo deberé saber en qué consiste el gozo cristiano realmente. Por eso vamos a ver ahora una definición del gozo, que ya lo vimos en su día también. Entonces tenéis que prestar mucha atención, porque la definición, cada parte tiene su elemento. Dice, el gozo cristiano es la emoción que emana de un sentimiento emocional humano, no. No. ¿Emana de dónde? De la confianza profunda del cristiano, de que Dios está en control completo y perfecto de todo, y va a producir a partir de él nuestro bien en el tiempo y nuestra gloria en la eternidad. Lo repito, el gozo cristiano es la emoción que emana de la confianza profunda del cristiano de que Dios está en control completo y perfecto de todo, y va a producir a partir de él nuestro bien en el tiempo y nuestra gloria en la eternidad. Bueno,
Como tendréis ocasión después de ver el vídeo y de poder repasarlo, pues lo podéis repasar, ¿vale? Por si queréis coger esta definición. Pero como veis, va a descansar fundamentalmente la confianza en Dios. El gozo cristiano descansa en la confianza en Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha prometido. Esta confianza es la que produce en nosotros el gozo perfecto. Bueno, entonces ahora, esta mañana, lo que vamos a ver a continuación es precisamente motivos o razones que nos motivan a obedecer el mandato. O sea, ¿qué razones puedo encontrar en la palabra de Dios o qué motivos que me pueden ayudar a experimentar este gozo de una forma con un fluir abundante y permanente? ¿Y dónde puedo encontrar ayuda en las Escrituras para producir este gozo, para no perder este gozo? Y bueno, antes de empezar, pues vamos a volver a orar, ¿vale? Venga, vamos a orar de nuevo. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos permite en esta mañana abrir tu palabra de nuevo. Y queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a entender este tema del gozo incesante que fluye de ti. Ayúdanos a aplicar este mandato en nuestra vida, aun a pesar, Señor, de que no lo podamos entender o no podamos entender nuestras circunstancias por las que estamos viviendo, o aún pensemos que tú no estás cerca o que no estás oyendo nuestras oraciones, o aún, Señor, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en la prisión, cuando estamos, Señor, en adversidad, Señor, en dolor, en sufrimiento. Señor, en ese momento, haznos recordar los versículos que vamos a considerar ahora, para que ellos nos fortalezcan, Señor, en el momento oportuno. Y a pesar de las adversidades, podamos estar experimentando el gozo que proviene solo de ti. Ayúdanos, Señor, a abrir tu palabra y a aplicarla en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Pues, efectivamente, vamos a ver motivos por los cuales puedo tener este gozo del Señor, para poder estar siempre gozosos, ¿de acuerdo? Y claro, el primero que quiero ver, el primer punto, la primera razón, pues que la razón principal es que descansa en un acto de aprecio por el carácter justo de Dios, que incluso en los problemas se muestra con fidelidad. O sea, el primer punto es un acto de aprecio por el carácter justo de Dios. O sea, Dios es justo, Él actúa con fidelidad, Él actúa con verdad, Él hace promesas y esas promesas las cumple. Y descansa en el carácter de Dios, en su naturaleza. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, en un versículo, que es el primero que quiero ver, que es en Nehemías 8:10. Vais a tener que tener un poco de paciencia. Voy a decir muchos versículos. No los busquéis en la Biblia, es imposible. Yo lo voy a leer y vosotros ir oyéndolo y dejar que la palabra de Dios vaya llegando a vuestros oídos y vaya calando en el corazón. Y que sea la propia palabra de Dios la que vaya fortaleciendo el corazón y abriendo horizonte. Entonces, en Nehemías 8:10 tenemos lo siguiente. Nehemías les dice al pueblo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. El gozo, hay otra expresión que también lo hemos oído este versículo de otra forma. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y por aquí es donde quiero empezar. Entonces,
los puntos que nosotros vamos a ver es precisamente para tener que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. El aplicar, el aprender estos principios nos van a ayudar en el día de la prueba, en el día cuando estemos tristes, en el día cuando estemos con la adversidad. En ese día, si recordamos estas palabras, podrá ser de ayuda para nuestro corazón. Así que prestar atención y oír la palabra de Dios. Os animo a ello. Otro salmo importante que habla sobre esto, sobre el gozo y la fortaleza, es el Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Entonces, como veis en este Salmo, la fortaleza viene del Señor, Él es mi escudo, mi corazón confía en Él, soy ayudado. Otro Salmo, Salmo 71:23. Darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas y mi alma que tú has redimido. El Salmo 89:16. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. ¿Veis? En tu nombre, en tu persona, en tu carácter, se regocijan todo el día. Y vamos al pasaje de Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Observar lo que dice aquí. Me gozaré en el Señor, ¿por qué? Porque me ha vestido de ropa de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Este es el principal motivo, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, su persona, que eso es lo que queremos decir con la palabra el nombre de Dios. Cuando utilizamos el nombre de Dios queremos decir la persona de Dios. Y esto es la primera razón de nuestro gozo. Que Dios es nuestro Salvador, que Dios es el Señor de los cielos y tierra, que Dios es el Creador, que Dios es bueno, que puedo confiar en Él y esto produce regocijo. Segundo punto, tengo que ir rápido porque son muchos versículos, ¿vale? Segundo punto, como un acto de aprecio por el carácter, por la obra redentora de Cristo. Por la obra redentora de Cristo. Lógicamente, ¿no? Fijaros cómo tenemos aquí en Lucas, capítulo 2, versículo 10, cuando el ángel anuncia a los pastores que están guardando las ovejas, dice, no temáis, porque aquí os traigo buena nueva de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador. Un Salvador, ese es el motivo de gozo, la obra de Cristo. En el mismo Lucas 10, versículo 20, sin embargo, no os regocijéis en esto, de lo que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. En Juan capítulo 15, versículo 11, tenemos estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Es decir, aquí Jesús nos está recordando que todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él ha hablado, es precisamente para que podamos experimentar un gozo completo. ¿Que surge de dónde? De la instrucción directa del Señor. Después tenemos otro pasaje importante en Romanos capítulo 5, donde se nos habla de la obra de redención completa, la obra de justificación de Cristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y más adelante en el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Es decir, el ser receptor de la obra de redención de Cristo, que Dios te ha hecho justo en Cristo, que Dios en Cristo te ha reconciliado con Él, que Dios en Cristo te ha hecho participar de la paz que viene solo por Él. Esto produce en el corazón del creyente un regocijo inmenso y amplio. Y esta debe ser una de nuestras fortalezas. También en el Nuevo Testamento se nos enseña, por ejemplo, en Filipenses 3:3, el siguiente versículo: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Bueno, este versículo lo que nos está queriendo decir, aunque lo estamos sacando, fijaros, nos estamos gloriando en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Bueno, entendido de una manera, en el sentido como lo estamos explicando ahora, el sentido que podemos aplicarle es que el gozo proviene de considerar la obra de redención de Cristo y no de un sentimiento humano. Esa es la parte que podemos decir, no confiando en la carne, no confiando en un sentimiento humano. Primera de Pedro 1, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Fijaros que el apóstol Pedro nos recuerda ahí: os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Por qué? Porque habéis creído en la obra de redención de Cristo. Habéis puesto vuestra confianza en Él, a pesar de no haberle visto, le amáis y ahora no podéis verlo, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente en Él con gozo inefable, creyendo que efectivamente crees que Cristo te ha liberado de la condenación y del juicio condenatorio y te ha hecho participar de la salvación que solamente hay en Él. Bueno, este es el segundo motivo por el cual debe motivarnos al gozo: la obra redentora de Cristo. Tercer motivo por el cual debemos experimentar un gozo incesante. Bueno, pues por la obra del ministerio del Espíritu Santo. Ya hemos visto antes que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya hemos visto que el gozo viene del Espíritu Santo. Participar de este gozo incesante precisamente es fruto del Espíritu Santo y es una obra importante. Y cuando hablamos de esta obra, lógicamente hay un pasaje muy importante que aquí nos vamos a detener un poco. Nos vamos a detener un poco por la importancia que tiene para nuestras vidas como creyentes. Así que os ruego, hermanos, que sigáis prestando atención con vuestros oídos, ¿vale? El capítulo importante que habla sobre el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, produciendo gozo, precisamente lo encontramos en Romanos 8, un pasaje que vosotros ya recordáis. Por consiguiente, no vamos a leerlo todo entero, vamos a leer solamente partes de él, para que tengamos un sentido amplio de la obra completa de Dios en nosotros. Dios, a través de Cristo, ha traído nueva vida producida por la obra regeneración del Espíritu, de tal manera que nos ha librado de condenación. Esto lo expresa Pablo ya desde el primer versículo del capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne,
Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos 4 versículos son muy intensos, tienen una carga importante doctrinal, pero fijaros, he sido librado de condenación. Estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida una vez que hemos rendido nuestra vida a los pies de Cristo? Una vez que hemos reconocido que efectivamente soy pecador, soy merecedor del castigo porque he quebrantado la ley de Dios, pero sin embargo creo que Jesús murió por mí en la cruz por mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Vengo a Dios en arrepentimiento. Vengo a Jesús clamando por salvación, porque efectivamente he vivido de espaldas a Dios y necesito reconciliarme con Dios. La promesa de Dios es que cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo para ser reconciliados, porque Dios en Cristo nos llama a salvación y nos llama a reconciliarnos con Él, y nos llama que aún tenemos la oportunidad de ser librados de condenación, del juicio que vendrá sobre todos los seres humanos en el día que Dios tiene establecido, donde juzgará toda obra humana y donde castigará toda maldad y toda iniquidad humana. Entonces Dios tiene establecido un día en que hará esto. Pero antes de que llegue este día, Dios a través de Cristo nos está llamando a participar de la salvación, de la redención que solo hay en Él. Y en este pasaje pues se nos habla cómo Dios a través de su Espíritu cambia nuestro corazón, hace regenerar en una nueva naturaleza, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, para que el requisito de la ley, lo que la ley exigía que nosotros cumpliéramos y que no podíamos cumplir, ahora se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante, en el versículo 9, tenemos escrito, y sigo insistiendo en este capítulo, por la importancia que tiene el Espíritu Santo en este asunto del que estamos hablando, de participar de gozo incesante. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. En el versículo 14 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Los pasajes que hemos leído, fijaros la importancia que tienen. Fijaros la importancia que tienen. Si no tengo el Espíritu de Dios, no soy de Cristo. Tener el Espíritu de Dios hace que mi espíritu haya resucitado, aunque sigo participando de la mortandad de este cuerpo mortal que terminará deshaciéndose y descomponiendo.
Pero si el Espíritu de Dios habita en nuestro interior, ese mismo Espíritu hará resucitar nuestro cuerpo mortal, conforme a la semejanza de Cristo. El Espíritu de Dios es lo que nos capacita para ser llamados hijos de Dios, porque solamente los que han sido guiados por el Espíritu de Dios pueden llamarse verdaderamente hijos de Dios. Y es precisamente porque tienes el Espíritu de Dios en tu interior por el cual tú puedes decir Abba, Padre. Puedes llamar a Dios Padre, tu Padre, y recibes la adopción como hijo. Y si eres hijo, eres coheredero con Cristo. Dios le ha dado todas las cosas a su Hijo y en el tiempo que Él tiene determinado lo glorificará, quedará glorificado en todo el universo. En ese momento seremos coherederos con Cristo y estamos a la espera de participar de ese tiempo glorioso. Seremos glorificados con Él. Sigo leyendo en esta obra importante del Espíritu Santo, para que el gozo del Señor sea la fortaleza del creyente. En el versículo 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Fijaros qué tremendo, qué importante. El Espíritu Santo nos va a ayudar va a interceder desde nosotros a Dios y nos va a ayudar en la oración, porque no sabemos cómo orar. O sea, cuando nosotros oramos, no os dais cuenta muchas veces que no sabemos qué pedir o qué decir, o no sabemos si estamos pidiendo adecuadamente, o no sabemos si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo precisamente nos va a ayudar para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Es más, va a estar intercediendo a Dios con gemidos indecibles. Como son gemidos indecibles, esto no significa el don de lengua, lo aclaro. No tiene ese sentido. Hay un gemido del Espíritu Santo en nuestro interior, clamando a Dios e intercediendo por nosotros. Y nos ayuda, y está orando. Entonces, lo que nosotros no sabemos pedir, el Espíritu Santo nos ayuda y conduce nuestro corazón a ello. Ya siguiendo en este pasaje tan importante del capítulo 8 de Romanos, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, Dios está en el control. Dios tiene un buen propósito. Él tiene un plan. Y Él está llevando todo para glorificar a Cristo y para traer salvación y para traer bien a tu vida y para participar de la gloria eterna. Y Él tiene todo el control de todos los detalles que hay en el universo. Por eso dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Si tú tienes esta confianza, esto te producirá confianza en Dios, en su bondad, en su provisión, en su dirección, en su guía. Y por lo tanto, esta confianza te llevará al gozo. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el objetivo de Dios, que lo planificó desde antes de la fundación del mundo, que seas hecho y que participes de la salvación en Cristo y que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, que tu vida sea transformada para que seas semejante a su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios y para eso Él lo conduce. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto?
Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate qué cosa tan importante. El mismo Cristo está a la diestra de Dios. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Que más aún, no solamente murió, sino que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora mismo Cristo está intercediendo por ti y por mí delante del trono de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, como veis, este pasaje era importante recordarlo. Es importante recordarlo. Y os animo a que sigamos teniéndolo presente en nuestras casas. ¿Por qué? Porque en este capítulo, que es una bendición de Dios, es una joya, tenemos la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Todo el equipaje completo, todo lo que necesita para tener una vida de sumisión y obediencia a Cristo y que tu vida pueda reflejar el amor de Cristo. Que Dios pueda, a través de tu vida, reflejar el amor que Cristo tuvo y manifestó mientras estuvo andando en esta tierra, Él mismo. Y esta obra es fruto de Dios, es fruto del poder del Espíritu Santo. Y esto es un motivo para que produzca gozo. Bueno, entonces sí hemos visto 3 puntos. Hemos visto 3 puntos que son, ¿cuáles son los motivos por los cuales debemos de gozarnos permanentemente? El primero, la naturaleza de Dios, su carácter justo, su fidelidad. Segundo, ¿cuál es el otro? La obra redentora de Cristo. El tercero, la obra, el ministerio del Espíritu Santo. En cuarto lugar, ¿qué tenemos pues que nos puede motivar para el gozo? Pues las bendiciones espirituales que hemos recibido. Acordaros, en el capítulo 1 de Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y debemos de pensar de que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Debemos de pensar que en Cristo mora toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. Debemos pensar, estas son las bendiciones que Dios nos ha dado. Debemos pensar que que nos hemos vuelto participantes de la naturaleza divina. Debemos de pensar que Dios suplirá vuestras necesidades según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y debemos pensar también que podemos hacer todas las cosas por Cristo que nos fortalece. Como veis, todo esto corresponde a pasajes que os estoy evitando reflejarlos ahora aquí, porque ya los conocéis, son ampliamente conocidos. Simplemente deciros que por el cual hemos empezado, por leer alguno, el de Efesios, en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En quinto lugar, ¿por qué debemos estar gozosos también? Por la providencia de Dios, con lo que ha orquestado todo para su beneficio. Y cuando estudiamos este tema de la providencia, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es que con este término queremos describir la capacidad de Dios de dirigir los detalles innumerables que existen en el universo y hacer que todos operen para su bien en el tiempo y su gloria en la eternidad. Dios literalmente dirige todo aspecto del espacio, materia, tiempo, fuerza y energía, para que todo se una para cumplir un plan y propósitos perfectos. Todo pensamiento, toda palabra, todo acto, por todo ser que existe, toda cosa natural y sobrenatural, se mueve en unísono para encajar en el plan perfecto de Dios, aunque desde sus propios puntos de vista son un número innumerable de factores independientes que están actuando. Algo difícil de aceptar, ¿verdad? No sé si a vosotros en vuestras mentes os encaja esto. Este es el Dios que nos muestra las Escrituras. El Dios que nos muestra las Escrituras es el Dios que es Señor del cielo y de la tierra. Tiene el control de todo, todo, todo. No hay casualidades. Todo esto no se está sosteniendo por un rompecabezas o un mecanismo que se puso a andar y ahora va de forma aleatoria, pues van produciéndose encadenadamente un suceso detrás de otro. Esta es la mentira que nos están queriendo vender. Este mundo ha salido del azar. Ha salido este mundo como podía haber salido cualquier otra cosa. Este mundo, la existencia y la existencia de tu vida no tiene ningún propósito. Lo que nos están divulgando a través de otras fuentes, parapetadas en una falsa ciencia, no en la ciencia verdadera, sino en una falsa ciencia, nos cuelan la mentira de que todo existe por azar. No voy a entrar en detalle, para no entrar en conflicto y en momentos tal, pero que es fruto del azar y que tienes buena o mala suerte, o que tienes que tener sortilegios para que te vayan bien las cosas. A lo mejor tienes que hacer determinadas cosas o determinados ritos, o a lo mejor tienes que tener determinadas imágenes para que estés protegido. O tienes, como alguien nos dijo una vez, tengo esta planta aquí porque me trae suerte y me protege de ciertos males. Bueno, muy bien. Pero así todo, ¿por qué? Porque nosotros experimentamos, el ser humano experimenta que no somos nada en realidad en medio del universo. ¿Qué somos? No somos nada, no controlamos nada. Por ejemplo, todos los días vemos en los medios de comunicación los informes del tiempo. ¿Qué es lo que esperamos? Son muchos detalles. Nadie puede predecir con exactitud qué va a ocurrir exactamente. Son muchas variables las que interfieren. Bueno, pues todas esas variables Dios las está controlando. Dios sí tiene el poder. Dios sí tiene el poder de decir, ahora llueve y ahora no llueve. Y Dios tiene el poder de hacer que surja la vida, como ha hecho que esta tierra sea preparada para ser habitada por el hombre, como dice el profeta Isaías. Entonces Dios tiene un propósito para nuestra vida y Dios tiene el control de todo y todo lo ha orquestado. Está controlando y sosteniendo a través de las leyes que Él ha establecido todo, y todo está cumpliendo su función y todo está llevándose hasta su propósito final y eterno. Por eso no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa, porque está bajo el control de Dios todo lo que esté sucediendo. Entonces, en este quinto punto debemos estar siempre gozosos como un acto de aprecio por la providencia divina.
En sexto lugar, ¿por qué debemos estar gozosos? Por la promesa de la gloria futura. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a Filipenses dice: yo me regocijo y me regocijaré aún, simplemente porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el Salmo 16 podemos leer: al Señor he puesto continuamente delante de mí. Yo veo a Dios, veo su persona, por tanto mi corazón está contento, mi gloria se regocija, porque Él nunca abandonará mi alma en la tumba, en el sepulcro. Este es un motivo de regocijo, la esperanza que tenemos en que participaremos de la gloria futura. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces, por ejemplo, en Filipenses 3:20 tenemos: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza de la gloria futura. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que los motivos para tener gozo, ¿cuáles son? En primer lugar, la naturaleza, la persona de Dios, el Padre, la obra redentora de Cristo, el Hijo, el ministerio del Espíritu Santo. En cuarto lugar, las bendiciones espirituales que hemos recibido. En quinto lugar, la providencia divina. Y en sexto lugar, la promesa de la gloria futura. El número 7. ¿Por qué debemos de tener gozo? Como un acto por la oración respondida. El propio Jesús enseñó: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. En Juan capítulo 16, el Señor Jesús dice a los discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Fijaros qué gran promesa está haciendo el Señor. Él dice que Él enviará su Espíritu para que oremos en su nombre, para que pidamos cosas en su nombre, y que si pedimos, recibiremos. Y esta es una promesa muy importante que hemos recibido del Señor, que muchas veces ni nosotros mismos nos la creemos, pero que está ahí. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Es decir, el creyente experimentará gozo porque cuando ora a Dios, Dios responde. Probablemente a lo mejor no responda como tú esperas, pero Dios siempre va a responder de acuerdo al bien que produce lo mejor para tu vida, lo mejor para la extensión del reino de Dios, que eso no se nos debe perder de vista, y lo mejor. Muchas veces estamos pidiendo cosas que no forman parte de la voluntad del Señor, y otras veces hay cosas que no es el momento para que las podamos recibir, pero la certeza, la confianza que tenemos en el Señor es que si pedimos, recibiremos. El propio Jesús nos anima a ello: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. En este tema, en el tema de la oración, precisamente no tenemos plena confianza en ello. Normalmente solemos pecar de incredulidad en este sentido. Él responde cada oración que cada uno de nosotros hacemos, según su voluntad perfecta, para el bienestar definitivo en el tiempo y para la gloria en la eternidad. Así es como Dios responde siempre. Entonces, el número 8, otra razón es aprecio por las Escrituras. Ese es otro motivo, aprecio por el regalo de la palabra de Dios, las Escrituras. El tener el privilegio de poder tener la palabra de Dios escrita es un gran privilegio que en otras regiones del mundo no pueden disfrutar. Nosotros, por la bondad de Dios y su misericordia, tenemos la posibilidad de tener la palabra de Dios escrita y poder leerla. Y esto tiene que ser un motivo de regocijo. Fijaros que en el Salmo 19, por ejemplo, se nos dice: deseable más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y la que le estira del panal es la palabra de Dios. En el Salmo 119, un salmo entero dedicado
a hablar de la ley, que la ley significa instrucción de Dios. La instrucción de Dios, lo que el Señor enseña a través de su palabra. Y es un salmo dedicado a la palabra de Dios. Fijaros, es un salmo importante dentro del libro de los Salmos. Es el más amplio. ¿Sabéis cuántos versículos tiene? Tiene 176. ¿Por qué tiene 176? Porque hay 22 estrofas. ¿Y por qué hay 22 estrofas? Porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y cada párrafo, cada estrofa comienza con el encabezamiento de una letra hebrea. De la primera, por ejemplo, Aleph, que es la primera letra hebrea. Bueno, pues el primer párrafo está encabezado por Aleph. Pues en hebreo todas las estrofas tienen 8 versículos. Pues bien, si está encabezado por Aleph, todas las líneas, bueno, yo lo estoy haciendo así, que es como escribimos nosotros aquí en Occidente, de izquierda a derecha. En hebreo es de derecha a izquierda, ¿no? Va de derecha a izquierda. Pues cada línea, cada versículo, empieza por la letra Aleph, en el primer párrafo, en la primera estrofa. La segunda letra es Bet. Pues todos los versículos, los 8, empiezan por la letra Bet. Todos los versículos, en hebreo. En castellano al traducirlo no, pero en hebreo, en original, si viéramos el texto hebreo, veríamos esto. Es un salmo muy completo que habla precisamente de la importancia de la palabra de Dios para la vida del creyente. Y esto es motivo de regocijo. Por eso, como son 22 letras y 22 estrofas, 22 multiplicadas, y en cada estrofa siempre hay 8 versículos. 22 por 8 sale 176 versículos. Así, de esa forma no se nos olvida. En el Salmo 119 podemos ver algunos versículos muy importantes. Por ejemplo, me he gozado, en el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. En el 111, tu testimonio he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En el 162, me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Y finalmente, en este aprecio por la Escritura, podemos señalar a Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Bueno, nos queda poquito, nos quedan 2 más y ya terminamos. El 9, como un acto de aprecio por la comunión genuina. Fijaros lo que escribe Pablo en esta primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 3. Porque qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. El motivo de la comunión entre los creyentes es motivo de gozo, algo que experimentamos o debiéramos de experimentar. Y a veces lo experimentamos, ¿verdad? Otras veces a lo mejor no. Pero normalmente cuando nos vemos juntos adorando al Señor y leyendo su palabra, pues esto es motivo de gozo. Entonces, la comunión cristiana. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. O con Filemón, en el versículo 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo con tu amor. O en la segunda carta de Juan, en el versículo 12, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. La comunión cristiana, la necesidad de estar juntos, adorando y estudiando la Escritura, la palabra de Dios. Y finalmente el número 10, ¿cuál es
motivo de regocijo y de gozo en el Señor por la proclamación salvadora del Evangelio. ¿Te regocijas porque el Evangelio sea predicado? ¿Te regocija y te da gozo el saber que el Evangelio está creciendo en otros lugares o en esta ciudad? ¿Te regocija porque otras congregaciones están aumentando el número y muchas personas están conociendo la salvación del Señor? ¿O solamente estamos enfrascados en nuestras cuatro paredes y no tenemos una visión amplia de la obra de Dios a nivel mundial? Bueno, esta semana hemos tenido la oportunidad de ver precisamente el vídeo que os pusimos al principio de la semana de FEDEME, ¿no?, que celebraban los 35 años. Y pudisteis ver algunos testimonios muy interesantes y cómo había nuevos misioneros que se prepararon jóvenes para ir a sitios donde proclamar la palabra del Señor, donde todavía no ha sido proclamada, porque todavía hay etnias a lo largo del mundo que no conocen nada del Señor y etnias donde no se puede tener el privilegio de la palabra de Dios escrita. Bueno, si tenéis la posibilidad, si no habéis visto todo ese vídeo, os animo a que lo veáis. Os servirá de gozo, os servirá de regocijo, pero también debemos tener regocijo cuando oímos noticias que el Evangelio en nuestra ciudad progresa a través de otros hermanos. También debemos de recibir gozo cuando vemos que la extensión, el Evangelio progresa en nuestro país. Y quizás sufrimos la pena de que el Evangelio y la palabra del Señor no avanza como nos gustaría. Pero confiamos en el poder del Señor, que Él obrará y seguirá enviando obreros a su mies. El Señor nos llama y nos dice: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Empezamos a comprometernos con la misión de Dios precisamente a través de la oración. A través de la oración, cuando empezamos a orar y a orar por misioneros, y a orar por personas, y a orar por lugares donde no se conoce la palabra del Señor, no se conoce el mensaje de salvación del Evangelio. En Hechos 15, por ejemplo, tenemos cómo los hermanos se regocijaban al ir recorriendo. Fijaros, dice aquí en el versículo 3, así que siendo enviados por la Iglesia, se refiere a Pablo y a Bernabé, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. El gozo producido por la proclamación del Evangelio. Bueno, entonces hemos visto 10 puntos. Merecéis un premio. Si habéis llegado a los 10 puntos hasta aquí, merecéis un premio. Pues yo sabía que esto era, hoy tenía un tema arduo de tratar, pero quería tratarlo. Quería tratarlo con la esperanza. Para mí fue de edificación el considerar estos puntos. Sé que son muchos, son 10 puntos o 10 aspectos por el cual debemos ser, pero tengo la esperanza de que igual que a mí fortaleció el Señor mi corazón y me hizo regocijarme en el Señor y tener algo en lo cual apoyarme en el momento de tristeza o dificultad. Pero gracias por vuestra atención. Pero la atención espero que no la hayáis tenido a mí, que la hayáis tenido al Señor y su palabra. Os animo a que sigáis meditando en la palabra del Señor. Así que vamos a dar un repaso final. ¿Por qué debemos de tener gozo? Por la persona de Dios, la obra de Cristo, el ministerio del Espíritu, un acto por las bendiciones sobrenaturales, por la providencia divina, la gloria futura, la oración respondida, las Escrituras, la comunión cristiana y la predicación del Evangelio. ¿Os parecen pocos motivos para estar siempre gozosos? Bueno, pues que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el considerar estos puntos y el enseñarnos a través de la palabra todas estas cosas. Señor, ayúdanos a estar siempre gozosos. Te pedimos perdón cuando nos desalentamos, nos decaemos o vemos las cosas sin esperanza
y nos desanimamos, Señor, sin tener presente que tú eres el Señor, tú tienes el control, tú eres el soberano, tú tienes un propósito que nadie puede entorpecer, tú te has comprometido con nuestras vidas para la obra que comenzaste a terminar hasta el final y te damos gracias por tu amor, por tu consideración, por tu paciencia en nuestra vida. Y Padre Santo, te rogamos que nos ayude a estar siempre gozosos. En toda situación te rogamos, Señor, que nos ayudes a aplicar estos principios en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.